Bienvenidos a todos a este primer episodio de esta batería de vídeos y podcasts donde hablaremos sobre temas de identidad, biometría, tecnología. Hoy hablaremos concretamente sobre el fraude de identidad, que en los últimos meses, ¿no? En el último año ha representado una amenaza muy grande en muchos sectores diversos, sectores críticos, y también que impacta en nuestra confianza, ¿no? En las transacciones digitales y en sí en nuestro conocimiento sobre las nuevas tecnologías. Em, para ayudarnos a entender mejor esto, para contarnos un poco el panorama actual y experiencias de conversaciones con clientes y diversos eh, personajes del sector, ¿no? Tenemos a Miquel Sánchez, que es Solution Engineering Director aquí en Veridas. Gracias, Miquel, por acompañarnos. ¿Qué tal, Juanfer? Un placer. Gracias. Miquel tiene una amplia experiencia, ¿no? En el desarrollo e implementación de soluciones de identidad, inteligencia artificial, biometría, ¿no? Que al final son herramientas poderosas para protegernos, ¿no? En el mundo digital y en el físico. Entonces, nada, vamos a ya entrar en materia, Miquel, si te parece. Como hemos estado hablando, ¿no? El fraude de identidad ha crecido, ha aumentado significativamente en los últimos años. Por dar algunas cifras, ¿no? Se estima que el 85% de los casos de fraude se crean mediante identidades sintéticas, ¿no? Que llegaremos a más adelante a hablar de esto. En Estados Unidos hay una estadística que dice que un caso de robo de identidad ocurre cada 22 segundos. Esto es preocupante, ¿no? Y resalta esa frecuencia y ese alcance de todos estos delitos, ¿no? Entonces, Miquel, así, ¿nos podrías describir un poco cómo es este panorama actual gracias a tu experiencia y tus conversaciones con clientes sobre el fraude en los diversos sectores? Sí, bueno, el fraude de identidad es algo que, si bien lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? En el ámbito digital, no es algo nuevo, ¿no? El fraude de identidad ya ha existido incluso, bueno, pues mucho antes, ¿no? De que Internet existiese y mucho antes de que hiciésemos los procesos a través digamos, de los medios digitales, ¿no? Em, Cuando los usuarios, las personas, hemos llevado a cabo procesos en el entorno presencial, por ejemplo, dentro de lo que es el sector bancario, ¿no? Pues hace 10, 15, 20 años, ¿no? Bueno, pues las personas iban de manera presencial a una sucursal a abrir una cuenta bancaria. Ya había fraude de identidad ahí. Por tanto, yo creo que el primer mensaje, ¿no? Que me gustaría trasladar es que el fraude de identidad no es algo nuevo y no es algo que haya traído Internet ni es algo que haya traído en sí misma la inteligencia artificial, ¿no? Sino que es algo que ya existía antes, ¿no? Y de hecho, el fraude de identidad antes, ¿no? En el entorno presencial y en el entorno, digamos, bueno, pues no digital, es un fraude de identidad, em, bueno, que de algún modo es menos auditable, donde no hay, digamos, un registro, una evidencia del mismo modo que sí que la hay en el entorno digital, y por tanto, digamos que es más oculta, ¿no? Y más difícil, digamos, incluso de cuantificar, ¿no? Queda un poquito, pues, oculta. En el ámbito digital no pasa eso, ¿no? En el ámbito digital, eh, el fraude de identidad, de algún modo, bueno, pues se ve, ¿no? Se puede evidenciar, se puede contar y se puede cuantificar. Por lo tanto, creo que es un cambio, pues muy importante, ¿no? En cuanto a cuál es, digamos, el approach o cómo se considera el fraude de identidad. Y dentro de lo que son, pues los últimos 10 años, ¿no? Que podríamos ya catalogar como lo que es la parte en la que el fraude de identidad se ha digitalizado, ha pasado de ese ámbito más presencial al ámbito digital, sin olvidar que sigue habiendo a día de hoy fraude presencial. Bueno, pues ha pasado de ser un fraude de identidad, digamos, más, por decirlo de alguna manera, individualizado, es decir, casos puntuales, personas puntuales, ¿no? Lobos solitarios, ¿no? Como se podríamos denominar en otros ámbitos, digamos, bueno, pues bandas más organizadas que lo que hacen es tratar bueno, de crear una industria en torno al fraude de identidad y a industrializar el fraude de identidad, ¿no? Es decir, a no hacer una única acción de fraude de identidad, sino a tratar de cometer, bueno, pues un número repetitivo, ¿no? Es decir, una fábrica, digamos, de fraude de identidad que les permita, en definitiva, ¿qué? Pues que les permita
lo mismo que les permitía antes, ¿no? En el ámbito presencial, que es tratar de lograr un beneficio fundamentalmente económico. Ujú, Entonces, ujú. esa es un poquito lo que es la evolución y entiendo que ahora entraremos pues más a ver más puntos concretos. Sí, no, ya introdujiste muy bien todo este tema de los tipos, ¿no? Que vamos a hablar ahora de esos tipos de ataques, pero muy interesante lo que dices de ese rastro, ¿no? Que mencionabas, que igual en el entorno físico, pues era un poco más difuso, ¿no? De ver cuando había un ataque, pero en el mundo digital ya queda ese rastro, ¿no? Un poco marcado y allí es donde todas estas nuevas tecnologías, que ya hablaremos más de ello en unos minutos, ¿no? Entran para tratar de prevenir, ¿no? Y también proteger cuando ya, pues, ya se ha cometido ese fraude, ¿no? Pero para retomar lo que tú has dicho, ¿no? Esos tipos de ataques, ¿no? Me gustaría ya introducir los dos tipos que hablamos, ¿no? De ataques de fraude de identidad, ¿no? Los de presentación y los de inyección, ¿no? Que ahí ya hiciste un poco la diferencia antes entre esos, unos que son más escalables que otros, ¿no? Al final estos, la preocupación es en todos los sectores, no es solo para un sector, ¿no? La necesidad es para todos, tanto de protegernos ya como para prevenirnos. ¿Nos podría decir más o menos las características, ¿no? De tanto de los ataques de presentación como los ataques de inyección? Sí, bueno, los ataques de presentación son aquellos en los cuales el atacante lo que hace es mostrar al sensor de la cámara, bueno, pues la evidencia, vamos a decir, falsa, ¿no? Básicamente, ¿en qué consiste? Pues consiste en que, pues, cuando una solución de verificación de identidad solicita, por ejemplo, una foto del documento de identidad o una foto selfie, pues en lugar de capturar el documento real o la foto real, la foto selfie real, lo que hace el atacante es mostrar, por ejemplo, una foto de una foto o una fotocopia, o en el caso de facial, pues mostrar o llevar una máscara, ¿no? Con bueno, pues mayor o menor grado de sofisticación. Eso es un ataque de presentación, ¿no? Ujú. Y por otro lado, un ataque de inyección es un ataque más basado, digamos, en en aspectos, vamos a decir, de ciber, ¿no? Y por ciber me refiero al hecho de tratar de introducir en el sistema, tratar de inyectar, introducir, podemos emplear cualquiera de estas palabras, eh, esa evidencia, esa imagen, ¿no? Del documento o del selfie a través, vamos a decir, bueno, pues del propio canal, ¿no? Entonces, del propio canal me refiero a inyectarlo, introducirlo a través de un API, introducirlo, inyectarlo a través de, bueno, pues elementos como pudiese ser una cámara virtual. De algún modo estamos tratando de de engañar al sistema para hacerle creer que eso que se está introduciendo en el sistema ha sido capturado por el sensor de la cámara, por una cámara fotográfica, cuando en realidad nunca se ha empleado una cámara fotográfica real para capturar esa imagen, ¿no? Eso serían un poco de manera resumida las características de ambos tipos de ataque. En Veridas tenemos tecnología para poder protegernos contra los ataques de presentación y los ataques de inyección, ¿no? Entiendo que ahora también pues Sí. publicaremos en detalle. Ya comentaremos más cómo estas soluciones, ¿no? Que mencionas ya están probadas, ¿no? Y se están desarrollando para prevenir estos ataques, ¿no? Entonces, Miquel, podríamos decir, diferenciar, ¿no? Los dos de que los ataques de presentación, pues, pueden ser un poco menos escalables, ¿no? A los ataques de inyección. Cuando un ataque de inyección ya entra en un sistema, por ejemplo, de algún banco o una empresa de telecomunicaciones, se podría decir que el daño puede ser mayor, ¿no? Por esa escalabilidad. Sí, sin duda, sin duda. Al final lo podemos ver, lo podemos explicar de una manera que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Cuando un atacante lleva a cabo un proceso de ataque de presentación, al final, vamos a decir que físicamente tiene que presentar esa imagen, esa fotocopia o esa máscara delante del sensor. Y eso al final lleva un tiempo, el que sea, puede ser bueno, pues un minuto, 2 minutos, 5 minutos, ¿no? Pero llevar a cabo ese proceso de onboarding mediante ese ataque de presentación, vamos a decir que lleva una serie de minutos. Por supuesto, un atacante lo puede repetir y puede dedicarle, pues, muchas horas de su día y de varios días para llevar a cabo ese tipo de ataque. Pero al final,
cada ataque es un ataque individualizado, es individual, es único y es específico. En un contexto de ataques de inyección, al final el atacante lo que puede hacer es, vamos a decir, es automatizar, ¿no? Ese proceso de introducción o de inyección de esas imágenes dentro del sistema. Entonces, si encuentra una brecha de seguridad, si encuentra una manera de poder inyectar esas imágenes y esas evidencias en el sistema, ya no tiene que introducirlas manualmente, por tanto, ya no le va a requerir de varios minutos llevar a cabo el proceso, sino que mediante una simple automatización puede introducir pues decenas, cientos o miles de procesos en el sistema en cuestión de segundos, ¿no? Y es por eso, por lo cual, los ataques de inyección son más peligrosos porque son más industrializables y pueden llegar a generar, bueno, pues un nivel de fraude de identidad muchísimo mayor que el que puedes lograr con los ataques de presentación. Ujú. Muy interesante, Miguel. Y para seguir hablando de esto, ya un poco más ligado a estos dos tipos de ataques de fraude, ¿no? Comentaste al principio de esta entrevista que al final el fraude de identidad no es algo de los últimos años, ¿no? Que ya viene desde hace bastante tiempo. Es cierto que toda la digitalización ha hecho que esto se vaya incrementando, ¿no? Poco a poco. Y bueno, indudablemente en los últimos años, con el auge de la inteligencia artificial generativa, ha hecho que, bueno, como a veces nos gusta decir, no ha democratizado el fraude, ¿no? Hay herramientas que de forma rápida y de forma, pues, barata, podríamos decir, ¿no? Económica, ya se podría hacer este tipo de fraude, ¿no? Entonces, eh, estas herramientas que mencionaremos abajo, nuestras soluciones, pues tienen que luchar, ¿no? Contra esta nueva inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ha potenciado esto, ¿no? Entonces, eh, cuál diríamos, Miquel, que es como la forma de luchar contra estas amenazas de IA generativa, ¿no? Entiendo que son con tecnologías que son potenciadas por la misma inteligencia artificial, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Al final, cuando hablamos de este tipo de ataques, especialmente de los más peligrosos o industrializables, ¿no? Que son los ataques de inyección, es importante tener en cuenta que fundamentalmente van ligados al uso de, bueno, pues de imágenes creadas con inteligencia artificial generativa, deepfakes y este tipo de cosas, ¿no? Em, por supuesto que un atacante puede generar una imagen fake mediante IA generativa y puede emplearla mediante un ataque de presentación, es decir, puede mostrarla a través de una fotocopia, delante del sensor, una foto a pantalla, etcétera. Pero no obstante, esto al final eh, no hace el proceso más peligroso, digamos, que en el contexto anterior, porque el atacante tiene que repetir uno a uno esos procesos y por tanto no lo hace, vamos a decir, industrializable, ¿no? Hace que el ataque sea uno a uno, ¿no? Individual. Sin embargo, en el contexto de los ataques de inyección que comentábamos antes que se pueden industrializar, del mismo modo que se puede industrializar o automatizar la introducción o la inyección de esas imágenes falsas en el sistema, em, la IA generativa y las herramientas que existen pues, para generar deepfakes, lo que permiten es también automatizar esa parte, es decir, que la imagen que se introduce o que se inyecta en el sistema esté creada con IA generativa. Ante eso, existen diferentes aproximaciones para poder abordar, digamos, esa problemática, ¿no? Em, una de ellas es el uso también, bueno, pues del uso de las tecnologías de inteligencia artificial para llevar a cabo, bueno, pues el despliegue de algoritmos que permitan detectar que una imagen que se ha empleado en un sistema ha sido generada con inteligencia artificial y que no es una imagen real. Entonces, del mismo modo que existe tecnología para generar ataques, existe tecnología para prevenir esos ataques. ¿Vale? Eso eh, es algo que tenemos que considerar y que nosotros en Veridas ya veníamos trabajando en este tipo de tecnologías. Bueno, venimos trabajando en tecnologías de inteligencia artificial desde el año 2012, ¿no? Ujú. Y especialmente en tecnologías para prevenir los deepfakes y la IA generativa mucho antes de que se democratizase, ¿no? Desde hace ya, pues 4 años, ¿no? Em, en este sentido, es importante también destacar
que la aproximación que habitualmente se le da al ámbito de la detección de fraude es un ámbito que va incluso más allá de la inteligencia artificial. Muchas veces habla, digamos, de una aproximación holística o completa, ¿no?, de lo que es la detección del fraude de identidad. Y esto es que para prevenir el fraude de identidad, especialmente aquel que se realiza de una manera industrializada mediante IA generativa, no solo se emplean técnicas de inteligencia artificial, ¿no? No es una IA luchando con otra IA, no solo eso, ¿no? Es una IA junto con otro conjunto, digamos, de medidas de seguridad que no tiene por qué emplear inteligencia artificial, sino que emplea otro tipo de tecnologías de ciberseguridad para luchar contra esa IA generativa que está tratando de hacer el ataque de suplantación. Por tanto, y en resumen, eh, contra la IA generativa empleada en la verificación de identidad se lucha con inteligencia artificial, pero también con otro tipo de tecnologías que van más allá de ese approach. Genial, entiendo que, como tú dices, ¿no? Al final, para luchar contra ese volumen, ¿no? Esa industrialización, al final hay que desarrollar soluciones que se emplean como eslabones de una cadena, ¿no? Al final ese montón de soluciones que van a luchar contra el auge de la IA generativa y del fraude potenciada por esta, ¿no? Eh, para hacer un resumen también, que no lo hemos mencionado arriba, Miquel, estos fraudes, tanto de presentación, ¿no?, como de inyección, no solo son en cara, se podría decir, ¿no? También hay de voz, hay de documento, ¿no? Y al final para cada uno de ellos pues ya hay soluciones diseñadas y desarrolladas para atacar, ¿no?, cada uno de esos tipos ya sean documento, voz y cara, ¿no? Sí, totalmente. Al final, em, nosotros aquí en Veridas desarrollamos tecnología para prevenir bueno, el fraude de identidad, especialmente aquel que se lleva a cabo con IA generativa. Y bueno, uno de los grandes diferenciales que tenemos, ¿no?, es el que desarrollamos nuestra tecnología de manera 100% propietaria y eso hace dos cosas, tiene dos grandes efectos, ¿no?, en relación al fraude de identidad. Uno es que obviamente tenemos capacidad de reaccionar de manera muy rápida ante los cambios que existen en el paradigma del fraude de identidad. El fraude de identidad existe, ha existido y va a existir y va a evolucionar, como ha ido evolucionando en el pasado. Em, por tanto, tener la tecnología 100% propietaria nos permite reaccionar de manera muy rápida ante esos cambios que se van a dar y que se han dado también en el pasado. Mientras que, por otro lado, otro de los aspectos claves y diferenciales, ¿no?, de tener la tecnología 100% propietaria de verificación de documento, de cara y de voz, es que nos permite emplear el resultado de aquellas investigaciones que logramos en una de las áreas en el otro área, ¿no? Quiero decir que no investigamos por separado, ¿no? Es decir, que aquellos avances que logramos en la detección del fraude de identidad, por ejemplo, en el ámbito facial, bueno, pues en la mayor parte de las ocasiones se pueden llevar de algún modo, ¿no?, al ámbito de la voz o al ámbito del documento, etcétera. Entonces, eso genera una serie de sinergias y una serie, digamos, de beneficios que se retroalimentan los unos a los otros, ¿no? Como resultado, pues como resultado lo que tenemos es que en Veridas tenemos una empresa que es absolutamente líder en la detección del fraude de identidad y, bueno, pues como evidencia, bueno, pues tenemos pues las certificaciones con las que contamos en Veridas. Tenemos en Veridas la certificación de IBETA de acuerdo a la ISO 30107 de nivel 1 y de nivel 2, tanto para la prueba de vida activa como pasiva a nivel facial, tanto en el entorno de la aplicación móvil como en el entorno web, ¿no? Entonces eso hace que Veridas sea única porque apenas Veridas y otra compañía en el mundo tienen ese nivel de certificación tan completo. Y en el ámbito de la voz que mencionabas ahora, Juanfer, bueno, pues Veridas es la única compañía en el mundo que ha certificado su tecnología de prueba de vida, ¿no?, de voz, de acuerdo a esta ISO, de acuerdo a la ISO 30107 con IBETA en el nivel 1, ¿no? Y bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no?, de todo ese trabajo que hacemos en Veridas, de todos esos desarrollos, de cómo se retroalimentan y de esa sinergia y del resultado de tener tecnologías 100% propietarias en las que trabajamos en Veridas. Totalmente, ¿no? Y entiendo que estos beneficios
al final se podría decir, en el offering de soluciones de verificación y autenticación de identidad, ¿no? Que ofrece Veridas, eh, estas capas de seguridad, tanto en cara, en voz, en documento, ¿no? Que has dicho que están certificadas, ¿no? Por estos organismos, eh, están dentro de ese mismo offering de soluciones, ¿no? Es como es una solución integral, ¿no? No es como una feature aparte que solo de fraude. No, no, al final toda la solución en sí para verificar la identidad ya trae estas capas de seguridad y de detección de fraude, ¿no? Sí, totalmente. Es que al final una cosa no se puede entender sin la otra, ¿no, Juanfer? Precisamente uno de los puntos que comentaba justo ahora es que el fraude de identidad cambia, evoluciona y lo hace además de manera muy rápida, muy, muy rápida, ¿no? Por tanto, nosotros al final, como partners de identidad que somos de nuestros clientes, ¿no? Digamos, como sus consultores, ¿no? En el ámbito de identidad y proveedores de soluciones de seguridad, tenemos que reaccionar muy rápido ante esas necesidades y no podemos em, digamos, bueno, diluir nuestra responsabilidad en darle la responsabilidad al cliente de que el cliente actualice, de que el cliente consuma esto y el cliente... No, sino que tenemos que ser nosotros quienes, de una manera, vamos a decir, integral, despleguemos esas soluciones, esos algoritmos y esas mejoras dentro de los productos para que para el cliente sean lo más transparente posible su uso, ¿no? Es así como lo estamos haciendo y un ejemplo muy, muy concreto del cual podemos hablar, lo tenemos pues recientemente, ¿no? Hace apenas un mes o dos, en una entidad financiera muy importante con la que trabajamos en Europa, que tuvo una importante avalancha de intentos de fraude de identidad. Y voy a decir intentos porque no se consumaron, ¿no? Y no se consumaron porque gracias a la solución de Veridas habíamos desplegado una nueva capacidad para detección de esos fraudes de identidad avanzados y lo hicimos de una manera completamente transparente para el cliente, en este caso para la entidad financiera. La entidad financiera no tuvo que hacer ningún tipo de cambio, de actualización para, digamos, disfrutar de esa mejora, ¿no? Por lo tanto, al final va todo unido. El desarrollo de tecnologías 100% propietarias, reaccionar de manera muy rápida desde un punto de vista, vamos a decir, algorítmico, ¿no? A las nuevas amenazas, pero también desplegarlo de una manera muy rápida y muy transparente en los productos para que los clientes lo puedan consumir. Totalmente, ¿no? Entonces, al final, Miquel, diríamos que así beneficios concretos, ¿no? De esta visión más integral de estas soluciones podrían ser la reducción de esos costes operativos para prevenir y evitar esos fraudes, ¿no? Proteger también la reputación e infraestructura de todos nuestros clientes, y eso llevaría a que los clientes tengan una mayor confianza en las organizaciones o en las empresas, ¿no? Y al final todo esto protegido y respaldado, ¿no? Por ese cumplimiento normativo, alineado a la protección de los datos del usuario. Al final es una solución holística, ¿no? Sí, desde luego, es una solución holística donde las soluciones de verificación de identidad y en particular las soluciones que proveemos desde Veridas, al final no solo se despliegan, digamos, para prevenir el fraude, ¿no? Sino que se despliegan en muchas ocasiones, desde luego, para lograr un cumplimiento regulatorio, es decir, para eh, llevar a cabo, por ejemplo, pues bueno, una alta bancaria de acuerdo a, a lo requerido por la normativa aplicable en cada país, prevenir el juego de menores, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento. Pero también las mismas soluciones que se implementan para prevenir el fraude y cumplir la regulación, al mismo tiempo también nos sirve para ser un driver de negocio. Es decir, al final la identidad, la biometría, y digamos todo este tipo de tecnologías de las que estamos hablando son vectores para llevar a cabo bueno, nuevos modelos de negocio que se están implementando en los últimos años y que están permitiendo pues, a las entidades bueno, pues, mejorar al final su cuenta de resultados, ¿no? Es decir, pues abrir nuevos clientes digitales, verificar la identidad cuando les quieres ofrecer determinados productos, como puede ser, por ejemplo, un préstamo al consumo. Eh,
bueno, facilitar el alquiler, por ejemplo, de un vehículo, de una moto, reservar una habitación de hotel. Son procesos eh, que pueden hacerse de una manera remota, que requieren de todas las capas de seguridad de las que hemos hablado antes, pero que son vehículos de negocio y que están permitiendo, por tanto, pues bueno, pues habilitar, como digo, ¿no? Nuevos casos de uso cada vez más para, para que sirva a las organizaciones no solo, digamos, como un mal necesario, es decir, la identidad y la biometría no es un mal necesario, sino que es un vehículo para lograr, bueno, pues como decía, ¿no? Pues hacer negocio y al final mejorar la cuenta de resultados y la experiencia de los usuarios finales. Totalmente, ¿no? Al final todas estas herramientas, todas estas soluciones no tecnológicas que tú lo has dicho van a avanzar a ritmo frenético. Lo que buscan, ¿no? Es ese acompañamiento para seguir creciendo, ¿no? Todos los clientes, todas las empresas en conjunto, ¿no? Y enfrentarse a estos retos, ¿no? Como los que hemos hablado en este rato sobre el fraude y la IA generativa para su uso bueno, para su uso malo, ¿no? Y todas estas soluciones tecnológicas para combatirlo. Miquel, gracias por tu experiencia y por mostrarnos este lado de Veridas, ¿no? Y cómo está liderando a nivel mundial el camino contra la prevención del fraude, ¿no? Y el crecimiento junto a los clientes a través de tecnologías de verificación de identidad. Esperamos tenerte próximamente en próximos episodios. Gracias, Miquel. Muchas gracias, Juanfer. Un abrazo. Y nada, a toda nuestra audiencia los invitamos a visitar nuestro perfil de LinkedIn y nuestra web para conocer más sobre estas tecnologías. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.